Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. Notarán los oyentes que yo no soy Javier Collado, hoy no nos acompañan. Yo soy David Sarias, profesor de Pensamiento Político en la Universidad Rey Juan Carlos y director del podcast. Hoy me acompaña Eloy Sanz. Es ingeniero químico, doctor en ingeniería química, ha sido investigador en la Universidad de Nottingham y en el Georgia Institute of Technology y recibió en 2017 la medalla Nicklin, que se concede a jóvenes investigadores con una carrera especialmente brillante, ¿verdad, Eloy? Bueno, eso dicen. Vale. Y su área de investigación se centra en el almacenamiento de energía solar térmica y en las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Así que hoy tenemos a un científico con nosotros. Hola, Eloy. Hola David, buenas. Y junto a Eloy tenemos a nuestro habitual Álvaro Petit. ¿Qué tal? Continuamos con nuestra serie en la que analizamos si la crisis a la que nos enfrentamos en la actualidad es simplemente una crisis de invierno, severa, pero llamémosla coyuntural, o se trata nos enfrentamos en realidad a una crisis estructural o incluso civilizacional. En el último podcast introdujimos la serie evaluando el conflicto en Ucrania y pues en este podcast vamos a enlazar con el conflicto ucraniano, ya que una de sus aristas que más están impactando al resto del mundo es la dimensión energética. El centro de Europa, España quizá no tanto, pero en el centro de Europa se enfrentan a un invierno potencialmente catastrófico en el que la ciudadanía y los gobiernos tengan que elegir entre calentar las casas o producir, ya que el gobierno de Vladimir Putin ha elegido optar por utilizar el gas, concretamente la energía en general, como arma de guerra. Sin embargo, esta es una cuestión la cuestión energética que lleva con nosotros mucho tiempo, que en sí misma no es nueva. Así que, Eloy, la primera pregunta, te lanzamos una facilita para que empieces así tirándote directamente a la piscina. ¿Podrías identificar cuáles elementos de la crisis actual energética, cuáles son coyunturales, simplemente se deben a que Putin ha cortado el grifo del gas? ¿Y cuáles son elementos estructurales que se vienen larvando desde ya hace años y que simplemente ahora se han agravado? Vale, pues mira, poniendo un poquitín en situación para que quien nos está escuchando pues sepa de qué estamos hablando. Es cierto que quizás ahora estos datos que voy a comentar inicialmente, a lo mejor el usuario medio ya los tiene en mente, porque una de las cosas positivas, si es que alguna cosa positiva ha traído esta invasión rusa a Ucrania, ha sido que de repente todo el mundo es consciente de la energía, es consciente de la electricidad, de dónde viene, de que se quema mucho gas para esta electricidad, es consciente de que tiene unos precios que van variando día a día, que es un poco como la bolsa. Y bueno, pues todo lo que sea cultura general, pues mira, bienvenido sea. Vosotros que sois un podcast, bueno, pues eminentemente de humanidades y a veces las ciencias, pues parece que no son cultura general, ¿verdad? Que no diferenciar las leyes de Newton no pasa nada y no diferenciar a Cervantes de Velázquez es un pecado mortal. Bueno, pues ahí tenemos ya algo que hemos ganado. En este caso, vamos a poner en situación, en el mundo entero, de toda la energía que utilizamos, es decir, de cómo calentamos nuestros domicilios, de cómo viajamos, de cómo usamos electricidad, el 80% en números redondos viene de combustibles fósiles. Y esa es la situación de la que estamos partiendo. En todo el mundo, un poquitín más de un 80% de la energía que consumimos cada día viene de quemar cosas, de quemar gas, de quemar carbón y de quemar petróleo principalmente. Además, están más o menos a partes iguales. Si nos vamos, esto es estructural, si nos vamos a la situación de la Unión Europea en vez de un 80 está pues en torno a un 70 y pico. Bueno, es una región un poco más desarrollada y por tanto pues ha desarrollado otras fuentes de tecnología que no son solo combustibles fósiles, aún así tremendamente dominantes. Bueno, pues el 40 y pico por ciento del carbón que consume la Unión Europea viene de Rusia. Bueno, venía, ¿vale? Al año 2021. El 40% del gas venía de Rusia. El 27% del petróleo venía de Rusia. Y el 20% del uranio venía de Rusia. Esto lo podemos ver también como estructural o como, bueno, yo lo consideraría estructural. La coyuntura viene a continuación. Es decir, cuando tú tienes un socio del cual
pues después de la Guerra Fría se ha pensado en esas grandes alianzas entre bloques, vamos a intercambiar todo lo que podamos, vamos a estar interconectados, porque al final, si yo dependo de ti y tú dependes de mí, la probabilidad de que yo te ataque a ti o haga cosas contra ti, pues va a disminuir bastante. Es una lógica bastante interesante y que nos ha llevado, bueno, pues a sitios también muy positivos. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? En el momento en el que Rusia ataca a Ucrania, pues Europa ya no se lo pasa, le estaba pasando muchas, porque le pasó Crimea, le pasa, bueno, todas estas incursiones, vamos a decir, territoriales que ha tenido Rusia, pero claro, aquí ya son palabras mayores, los líderes de la Unión se plantan y dicen que esto no pueden ser, por tanto, empiezan todas estas medidas de, podemos llamar de bloqueo económico, para intentar desestabilizar todo lo que vemos, bueno, pues dentro de la geopolítica. Y una de las respuestas, por otra parte, lógicas de Rusia es decir, vale, pues tú me estás haciendo daño a ti, pues yo te voy a intentar también hacer daño. Porque la balanza comercial de Rusia es enormemente dependiente de la exportación de combustibles fósiles. Y lo que hace es decir, bueno, pues si yo voy a sufrir porque no me quieres comprar X, pues ahora voy a intentar cortarte a ti, por ejemplo, el gas, ¿vale? Por lo que han empezado a cortar ha sido el gas. Por tanto, esto nos pone en una situación, principalmente a los países que más gas consumían de Rusia, que al final la geografía es la que manda, pues no es ni Portugal, ni España, ni Andorra, sino que son pues todas las ex repúblicas soviéticas, los países bálticos, Ucrania mismamente, Alemania, por ejemplo, que también estaba en una posición está, perdón, en una posición bastante central en Europa y bueno, por decisiones de sus líderes pasados, algunos de los cuales vemos con lazos con empresas rusas, pues han dependido en exceso de este gas ruso. Por tanto, esto nos pone en una situación en la que el descenso de las entradas de gas de Rusia pues hace peligrar directamente el suministro eléctrico o el suministro energético para empresas en muchos países. Podríamos decir que en prácticamente toda la Unión Europea. Has dado unas... Claro, has dado pocas cifras, pero las que has dado son muy espectaculares. Es decir, más del 70% de la energía, creo que has dicho, que se Uh -huh. produce en la Unión Europea, se produce, como tú has dicho, de quemar cosas y la mayor parte de esas cosas que quemamos provienen de Rusia. Sin embargo, en concreto con la electricidad, venimos con una escalada de precios que es anterior al conflicto con Ucrania. Uh -huh. Quiero decir, a mí creo que sí sería interesante que nos pudieras comentar o dilucidar qué depende directamente del conflicto con Ucrania Uh -huh. y qué es un problema estructural, propio, y que cuando termine, esperemos que muy pronto, la guerra en Ucrania, seguirá ahí. ¿Mm? Sí, 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 vale, Álvaro. Pues mira, en el caso de la electricidad, que efectivamente ha dado mucho que hablar, veníamos de valores medios en los últimos 4 o 5 años en torno a los 40, 50 euros el megavatio hora. La cifra que vemos repetida hasta la saciedad en las noticias, que ahora está, que si en 100, en 200, en 300, la hemos visto en barbaridades. Bueno, pues veníamos comprándolo a unos 40, 50 euros megavatio hora de media anual. ¿Vale? Quiero hacer énfasis en que este es el precio mayorista, es el precio que se paga, no el que pagan los consumidores, sino en el que casa el mercado eléctrico, cosa en la que no me voy a meter, porque si no ya hacemos un especial de esto y se echan la siesta todos nuestros oyentes. Pero este famoso mercado eléctrico, con los precios y demás, estaba dando valores razonablemente baratos, asequibles, en torno a 40, 50. De hecho, en el año de la pandemia, leyes de la oferta y la demanda baja bruscamente, sobre todo la industrial, y la gente que estaba en el mercado regulado, en el PVPC, pagan los precios más baratos de la historia por la electricidad, unas facturas, vamos, asombrosas. De hecho, ahí, por hacer un poco de memoria histórica, de lo que se hablaba era de si no sería problemático que la electricidad estuviera tan barata, porque no se da esa señal de precio para ahorros, para electrificaciones de cosas que necesitamos que se electrifiquen, porque necesitamos que se electrifique todo, la calefacción, el transporte, etcétera. Y una vez que se pasa la pandemia, ocurre algo que yo creo que cualquiera puede entender.
hay grandes pozos, tanto de petróleo, que también hemos visto precios como los que tenemos ahora mismo, como de gas. El carbón es diferente porque sacar un sólido de la tierra no rompe tanto, vamos a decir, el flujo de ese combustible si yo paro y vuelvo mañana a la mina. No lo rompe tanto. Pero hidrocarburos líquidos, gaseosos, necesitan tener un flujo constante. Y voy a hacer otra pinceladita, perdonadme si divago un poco. Hemos visto en la frontera con Finlandia cómo Rusia está quemando gas que no vende a Europa. ¿Por qué? Porque no puede detener la producción. Quiere seguir produciendo y como no lo vende, lo quema. Oye, son sus cuentas y es su estrategia. Yo solo lo uso para que se entienda el problema que hubo después de la pandemia. Esa bajada de la demanda, tanto en productos petrolíferos como gasísticos, lo que hizo fue pues, que se llegaran a parar pozos, se paró mucho fracking de Estados Unidos, con lo cual cuando se retoma esta demanda y cuando vuelve a crecer de manera muy importante, no da tiempo a la producción y se genera ahí una especie de pie cambiado, con lo cual, pues ya sabéis, ante inequilibrios entre oferta y demanda, pues sube el precio. Y en este caso el precio del gas empezó a subir significativamente y agosto del año 2021, es decir, hace un poquito más de un año, fue el primer mes que empezamos a pagar a 100 euros el megavatio hora de media todo el mes. Fijaos, esto ya era para hacer saltar todas las alarmas. Pagamos el doble de lo que veníamos pagando anteriormente. Y bueno, pues el gas siguió subiendo, la electricidad siguió subiendo. Y si esto era agosto del 21, es verdad que la invasión de Rusia a Ucrania, creo, si no recuerdo mal, que es en febrero, pero claro, tropas en la frontera, etcétera, inteligencia de unos y otros países. A finales de año, bueno, pues ya había muchos expertos en geopolítica que decían que era muy probable que algo pasara. Por lo tanto, bueno, al final estos son mercados como los de la bolsa, pues ante la incertidumbre suben los precios. Y hasta aquí seguimos. Y tampoco es que le quiera poner un punto ahora muy pesimista a tu conclusión de cuando acabe esta guerra, que no sabemos ni cómo ni cuándo acabará. Pero claro, cuando acabe esta guerra, ¿cómo acabará? Es decir, ¿acabará en una situación en la que Rusia esté lo suficientemente satisfecha con Europa como para retomar el flujo de gas en las condiciones y en la cantidad que se hacía antes de este conflicto? Yo lo dudo bastante. ¿Puedes elaborar aquí y explicarnos por qué dudas No, que... quiero decir, parece, por lo que estamos viendo, sin ser yo experto en política ni relaciones internacionales, parece que Ucrania no se va a conformar con llegar hasta el punto en el que estaba en febrero de este año. Ahora parece que quiere recuperar Crimea, parece que Estados Unidos no se va a conformar con que las relaciones con Rusia vuelvan al punto en el que estaban a principios de este año, salvo que haya un cambio de gobierno, por ejemplo, en Rusia, y entonces, pues es verdad que ahí podría ser un punto importante. No lo sé, es que no lo sé. Hoy se me ha olvidado la bola de cristal, perdonadme, pero yo como ciudadano medianamente informado, no sé, tengo mis serias dudas de que la relación de Rusia con el resto del mundo occidental vuelva a ser rápidamente la que era a principios de este año. Volviendo un poco a la dinámica a la que mencionabas antes, quitando la caída, el diente de sierra que tuvimos durante la pandemia, por los motivos que tú ya has explicado, lo cierto es que la energía eléctrica, la energía en general, la sensación es que el precio iba subiendo porque la cantidad sobre todo de hidrocarburos, iba descendiendo, y lo que ha ocurrido ahora, estoy haciendo un resumen, y si te digo un disparate, corrígeme. Y en realidad lo que ha ocurrido ahora con la guerra ha sido una aceleración en Europa, porque Rusia nos ha cortado el suministro, de un proceso preexistente de encarecimiento de la energía. Y una parte de ese encarecimiento, o al menos eso dicen algunos, es consecuencia de políticas públicas deliberadas. Es decir, vamos a encarecer el coste de la energía procedente de hidrocarburos. Además, lo has apuntado tú antes. Vamos a hacer que la electricidad procedente de quemar gas o petróleo sea más cara a fin de estimular el desarrollo de fuentes renovables. Entramos en esta situación de crisis y tampoco parece que los gobiernos hayan rectificado, porque entran en el conflicto al que tú has apuntado. Si eliminamos esta medida de encarecimiento, entre comillas, artificial, no sé si esta es una palabra con la que tú estarías de acuerdo, artificial, vamos a estimular un retorno a la carbonización, digamos. Y de momento parece que hemos optado por, bueno, vamos a mantener la agenda descarbonizadora a costa, claro,
por algún sitio tiene que romper, a costa del consumidor final. Entonces, yo no sé, primero, si tú estás de acuerdo con este análisis, que no es necesariamente el mío, es lo que yo recojo porque yo de esto no es mi área de especialidad, ni mucho menos. A ver, este análisis a veces, bueno, pues es como muchas cosas, ¿no? Parte de contribución tiene. Si se quiere ver como que toda la responsabilidad de la subida del precio fueron estas políticas, eso ya no es cierto. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, estamos hablando de este impuesto al CO2, que bueno, pues no sé si se ha oído hablar de él, pero efectivamente es un impuesto que pagaban las industrias, principalmente los ciclos combinados, que son los que queman gas, y todos los que quemaran carbón para generar electricidad. ¿Cuál es la idea? Pues la idea precisamente en un escenario en el que el gas no había subido de precio es vamos a intentar desfavorecer el consumo de carbón para generación de electricidad para favorecer el resto. Si tiene que subir el gas un poco para que baje el carbón, bueno, pues mal menor o vamos a decir un parche en vez de llegar a la solución final directamente, porque el gas, y voy a meter aquí también el dato, bueno, sin dato, pero la comparación emite mucho menos CO2 que el carbón, aparte de muchos otros menos contaminantes atmosféricos y carcinógenos, etcétera, con lo cual climáticamente y por salud es mejor quemar gas que quemar carbón. Eso no quiere decir que quemar gas sea bueno, por supuesto. Entonces, llegados a esta situación, pues es verdad que este año ha habido muchas apuestas de decir, bueno, pues vamos a reactivar todas nuestras centrales de carbón, vamos a quitar estos impuestos al CO2. En realidad, los precios de la electricidad están tan disparados que aunque se quitara ese impuesto al CO2, no se iba a notar mucho. No hay más que ver las facturas de la electricidad desde que se bajó el IVA del 25 al 5%. El que lo esté mirando día a día, lo que está viendo es que su factura sigue subiendo. Obviamente, rebajar el IVA hace que la factura baje, pero si el gas sigue subiendo y sube por encima del mecanismo que se ha tomado para reducción, pues aquello sigue subiendo. Con esto hubiera sido una medida similar, un parche, bueno, pues para intentar decir vamos a dejarnos de cualquier cuestión climática y demás y nos vamos a centrar solo en que el ciudadano pague el recibo lo menor posible. Bueno, hubiera sido un acercamiento. Ya os digo que no hubiera solucionado el aumento del recibo de la luz ni del gas, por supuesto. Al hilo de esto, Eloy, yo recuerdo, y me gustaría que lo comentaras, yo recuerdo que en julio de este año el Parlamento Europeo hizo un cambio en su consideración de energía renovable con respecto a la energía nuclear y el gas. Ujú. Las consideró renovables. Y veníamos de incluso una década atrás en las que todas las decisiones políticas indicaban lo contrario. Es decir, íbamos a una desnuclearización de las economías y a una restricción cada vez mayor de la quema de gas para generar la energía. Y ante un momento de crisis Ujú. en el que, vamos, si me equivoco, corrígeme, ¿eh? O sea, pero ante un momento de crisis evidente por la guerra de Ucrania que estamos comentando, hay un cambio sustancial en la política, al menos en la política europea, o en las decisiones políticas europeas. Cuando todo esto pase, ¿seguiremos considerando la nuclear una energía verde y el gas o la quema de gas una energía o una fuente de energía verde? Porque, porque es contradecir lo que llevamos escuchando desde hace más de 10 años. Sí, a ver, a lo que te estás refiriendo es a lo que se vino a llamar con un nombre un poco extraño como taxonomía europea o taxonomía verde. Eso Es es, sí. decir, bueno, pues taxonomía, pues voy a identificar y voy a hacer un listado de diferentes tecnologías. Esta taxonomía verde afecta a todo, afecta a los medios de transporte, a los medios de producción de acero, a la generación de electricidad y en este punto en concreto es donde hubo bastante polémica porque se había hecho un primer acto delegado, que se denomina, un primer informe, si lo queremos llamar así, en el que se habían marcado las energías renovables como energías que literalmente decían contribuyen significativamente a mitigar el cambio climático. Eso pasó, eso se aprobó y obviamente ni salió en los periódicos porque es de cajón. Pero luego es verdad que empezó un debate muy importante, promovido en parte, bueno, pues como siempre, ¿verdad? Por intereses, en el caso francés,
Ya sabéis que tiene y si no lo sabéis, lo digo ahora mismo, que tiene una dependencia de la energía nuclear muy importante, actualmente es del 70%, o sea, el 70% de su electricidad es de origen nuclear, llegó a tocar el 80% en el pasado, y tiene por delante, es verdad que construcción de reactores no tiene muchos, pero sí que tiene 56 reactores, pues que habrá que ir cerrando, pero que si se les puede hacer alguna mejora, se les puede estirar un poco más, 5, 10, X años los que consideren dentro de los estudios. Y en esas mejoras hace falta poner mucho dinero. Por lo tanto, bueno, pues este era uno de los intereses. Por supuesto, de países como Polonia, que siempre están, que si construyen o no nucleares, pues también había mucho interés. Y también había interés por parte de algunos países en los que al principio estaba en los que al principio estaba Alemania con Merkel, pero luego ahora con este gobierno semáforo tripartito ya dicen que no, de incluir al gas también en esta taxonomía, no como tecnología que contribuya significativamente a mitigar el cambio climático, sino de transición. Es decir, como estamos quemando mucho carbón, pues si de momento te pones una central que queme gas o si de momento te pones una central nuclear, vamos a darlo por bueno y ya pasarás a las renovables poco a poco. Esta es la idea, ¿eh? Yo estoy intentando explicar la lógica del Parlamento Europeo para pasar estas dos... bueno, es un mismo acto delegado porque en una estrategia que yo creo, bueno, pues que les ha salido bastante bien al lobby del gas fósil y al lobby de la nuclear, fue decir, vamos a meter esta conjuntamente. Se podía haber votado solo el gas, se podía haber votado solo la nuclear, posiblemente se hubieran rechazado ambas, pero al unirlas, bueno, pues con un para que salga lo mío, voto a lo tuyo, salieron las dos aprobadas por un margen, es verdad, muy estrecho, pero al fin y al cabo aprobadas las dos. Por tanto, bueno, un poco de estrategia en ese caso. Y en este caso, el hecho de incluir estas tecnologías en la taxonomía europea no quiere decir que de repente vayan a ser verdes, aunque es, bueno, pues como parece que la taxonomía las está denominando. Lo que quiere decir es que van a entrar dentro de proyectos de financiación preferente que, bueno, pues se pueden poner al mismo lugar que las renovables o no. De todas maneras, ya os digo que la gente que yo conozco, que trabaja en bancos importantes de inversión a nivel nacional y sobre todo a nivel europeo, ya está diciendo que hay muchos clientes que no quieren proyectos que incluyan gas o nuclear, porque luego a su vez estos bancos tienen que vender esos bonos o esos fondos de inversión y venden mejor un fondo de inversión, vamos a llamarlo verde plus plus, que un fondo de inversión verde. Si te dicen que en el verde está gas y está nuclear y en el plus plus solo están renovables, pues eso ya sabemos todos que afortunadamente se vende mucho mejor. Por lo tanto, ¿van a quitar algo de inversiones y algo de financiación a las renovables? Está claro. ¿Va a ser muchísimo? No lo sé, espero que no. Aquí quería, porque ha salido a relucir ya por segunda vez la nuclear. Me gustaría aprovechar la oportunidad, no me salen las palabras, de que esto nos lo expliques además desde el punto de vista de un ingeniero, que se agradece. Las ventajas de la nuclear, y si digo alguna ventaja que no sea cierto, corrígeme, es predecible. Es decir, tú pones en marcha la central nuclear, que tardarás 20 años en construirla, pero una vez que está construida, tú la pones en marcha y tienes un flujo de energía continuo y predecible, que es el problema que tienen las renovables. O eso nos cuentan. En este contexto, que además, claro, como la invasión de Ucrania lo que ha hecho es agudizarlo todo, nos hemos dado cuenta de que estamos expuestos, en este caso a nivel geopolítico, a cambios que nos obligan a tener un suministro de energía que sea precisamente predecible. Vale, sí, pues por ejemplo, esta característica, que fíjate que yo digo característica y no digo ventaja, ¿eh? Esta característica de la nuclear es como la dices, tienen lo que se denomina un factor de capacidad, es decir, de la energía que podrían producir a lo largo del año si funcionaran las 8.700 horas al 100%. ¿Cuánta producen? Pues la media mundial está en el 82% y es uno de los valores más altos junto con centrales que yo tenga funcionando, por ejemplo, quemando carbón, quemando tal, constantemente. ¿Por qué? Porque todas estas que quemen combustibles fósiles o la nuclear no dependen en gran medida de condiciones externas. Digo en gran medida porque hay alguna puntualización que se podría hacer. Todas estas centrales necesitan refrigeración y cada verano vemos, por ejemplo, en Francia, cómo hay que parar o reducir potencia en centrales porque los ríos van tan calientes que no son capaces de refrigerarlas correctamente.
por ejemplo. Bueno, y luego tenemos los tsunamis, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente. Y luego, bueno, pues tiene unos riesgos que son claros y por desgracia los hemos visto ya varias veces. Y por lo tanto, pues hay algunas poblaciones o hay algunos países que de manera soberana deciden no asumir ese riesgo. Bueno, pues ahí está. Y te decía que esto de la constancia en la generación es una característica porque el hecho de ser constante no la hace mejor ni peor. Si nosotros pensamos en nuestro día a día, nosotros no consumimos electricidad de manera constante a lo largo del día. Hay unas cuantas horas que estamos durmiendo en el que la mayoría de las industrias también están cerradas. En España hay una diferencia de, bueno, tampoco quiero dar muchos datos, pero hay una diferencia de varios gigavatios, que son, bueno, pues una unidad de potencia muy importante entre los consumos máximos que hay a primeras horas de la mañana, cuando arranca todo, luego vuelve a bajar a mediodía, sube a esto de, pues, por la tarde y por la noche, obviamente, vuelve a bajar y hay valles. Por lo tanto, necesitamos también energías que sean flexibles cuando yo quiera, es decir, que me puedan dar energía cuando yo lo necesite. ¿Vale? Tampoco me quiero enrollar mucho con este tema de características, pero... No, pero yo sí creo que, porque yo creo que es además uno de los puntos calientes en el debate energético y que se entienden menos. Porque como decía, tenemos el punto este que es claro de la energía, tú ya nos has aclarado que, bueno, pues depende porque te puedes encontrar, creo que es lo que uno concluye, o que tienes una central nuclear produciendo energía porque tiene que producirla, porque no puedes pararla y que no se consume, que acaba en el éter. Sí, bueno, lo estamos viendo Francia con su estrategia de 70, entre el 70 y el 80% de electricidad de origen nuclear. Lo que le ocurre es que el consumo que tiene en verano, el consumo, quiero decir, eléctrico del país, es mucho más bajo que en invierno. Con lo cual, en verano, de manera tradicional, le ha sobrado electricidad a expuertas. Aprovechaban para hacer mantenimientos, paradas de recarga en estas centrales, pero normalmente les sobraba mucha electricidad. Para los vecinos muy bien, porque esto supone unas ventas a precios muy baratos. Y también, por ejemplo, en Francia, lo que les ha llevado de manera indirecta fue a electrificar todo y a poner, si alguna vez habéis estado en Francia, a poner calefacción eléctrica, pero de la de radiadores eléctricos, que es la cosa más ineficiente que existe, a poner ese sistema de calefacción por todo el país. ¿Por qué? Porque desde los años 70, con este boom de construcción de nucleares, les sobraba electricidad y era muy barata. Eso, bueno, pues fue algo que ocurrió hace 50, 40 años, pero ahora, este invierno, les va a llevar a un problema tremendo. ¿Cuál sería? Es la pregunta con la que te iba a cerrar. Hay un sector de opinión que es muy partidario de introducir el elemento nuclear dentro del mix energético, ¿no? Por estas Ujú. ventajas que estamos hablando. Entonces, bueno, yo no sé dónde estás tú posicionado en ese debate, si consideras que efectivamente la nuclear debe tener un sitio o consideras que no. Independientemente de tu posición, yo tengo curiosidad por oír la posición más escéptica, porque Ujú. a mí me persuade el argumento nuclear. Lo encuentro muy persuasivo. Vale, sí. Dentro de lo que tú estás diciendo, porque nos estábamos quizás centrando demasiado en, pues eso, en el suministro y en el sistema eléctrico francés, que, bueno, pues es modificable y además es muy específico de un país. No hay ningún país que genere tanta energía nuclear, no se puede extrapolar para nada. Bueno, pues si miramos la energía nuclear como si miramos cualquier otra energía, yo como científico, yo como profesor, que a mis alumnos, por ejemplo, les doy temas de energía nuclear, pues les tengo que presentar, como es lógico, las ventajas y los inconvenientes. Y en ventajas, la que decías de generación de base, que se denomina de siempre constante, bueno, pues puede ser una de ellas, mirado desde un cierto punto de vista. Hay otra que sería muy clara y es que no emite CO2, tiene unas emisiones bajas, vamos a decir. Y hay otra que es que no depende de combustibles fósiles de ciertos países. Es verdad que dependes de uranio de otros ciertos países. Y Francia tiene un destacamento de militares para proteger sus minas de uranio en África. Y de Rusia y Kazajstán nos viene más de la mitad del uranio que consumimos en la Unión Europea. Bueno, que el enriquecimiento del uranio, porque no se puede usar tal cual sale de una mina, solo lo pueden hacer unos pocos países en el mundo. Bueno, todo eso hace que no sea un recurso, vamos a decir, disponible para que cualquier país lo pudiera utilizar. Pero bueno, al menos la dependencia ya no es la misma que la de los grandes países productores de combustibles fósiles. Y eso, bueno, pues si queremos un mix diversificado,
desde luego son ventajas. Dentro de los inconvenientes, pues podemos ver los accidentes que mencionabas tú antes, el tsunami que hubo en Fukushima. Podemos mencionar también el hecho de ser por ejemplo, ahora en esta invasión rusa a Ucrania, estamos viendo constantemente cómo salen noticias de la central de Zaporilla, la más grande de toda Europa. ¿Por qué? Porque estas centrales están hechas, vamos a decir, con una cierta resistencia, pero no están hechas para resistir ataques con misiles balísticos propios de una guerra. Por lo tanto, cualquiera de las dos partes podría causar un accidente nuclear en el momento en el que quisiera. Ojalá que siga como hasta ahora y que no lo quieran, porque yo creo que eso efectivamente no beneficiaría a nadie. Por tanto, eso es un riesgo del que hay que hablar y el que hay que considerar. Es verdad que, bueno, pues nadie espera que alguna potencia extranjera invada Francia o invada España en los próximos 50 años. Pero bueno, es algo que tendría que tomarse en consideración. Pero al final, se habla, por supuesto, también mucho de los residuos, para los cuales no existe otra solución más allá que enterrarlos. Pero es que al final, ¿sabéis lo que ocurre? Que al final a la energía nuclear quien se la ha cargado han sido los mercados, han sido los precios y los plazos de construcción. No hay ningún proyecto nuclear que no tenga un apoyo estatal fuerte, fortísimo. En China están aportando desde bancos centrales hasta el 80% de la inversión que se necesita. Y cuando China propone construir un proyecto nuclear en Argentina, va por detrás con su financiación. Mira, yo te voy a financiar el 80% de esto. Bueno, pues ahí, entonces, en esos puntos sí que puede resultar ser rentable. Pero bueno, pues en otros puntos no. Y aún así, los costes que estamos viendo de generación de energía, cada unidad de energía, cuánto cuesta generarla, por dar un dato que tenemos muy claro, porque esto al final es un poco como el milagro de Fátima, que nadie sabe de dónde ha salido y los costes de la nuclear, el que los sepa, pues que los diga. Sabemos uno muy claro, es una central que están construyendo en el Reino Unido, que se llama Hinkley Point C, sería la tercera unidad dentro de ese mismo emplazamiento, que ha afirmado que se le pague la electricidad que va a suministrar en las próximas décadas a 130 euros el megavatio hora más el aumento por la inflación. 130 euros el megavatio hora nos puede parecer un número estupendo para lo que estamos viendo en las noticias, pero es que las subastas de energías eólica y solar en España, es verdad que la solar obviamente en España es mejor, pero bueno, la eólica no tanto comparado con el Reino Unido, han cerrado subastas entre 19, 30, 30 y pico euros el megavatio hora. Estas son subastas a la baja, en las que el gobierno dice, vale, yo os voy a pagar la energía que generéis a este precio, a ver quién me da valores más bajos. Entonces, entre 130 euros megavatio hora y 19, 20, 30 euros megavatio hora, ahí hay una diferencia que es insalvable. Pero Eloy, tú como punto a la contra, vamos a decirlo así, de la nuclear, comentabas que no hay infraestructura nuclear que no esté financiada por los estados, porque son carísimas. Uh-huh. Y esto me sirve para introducir un tema que creo que es interesante y es, ¿no sucede lo mismo con las renovables? Quiero decir, hemos vivido unos años de un enorme optimismo tecnológico con las renovables y la guerra de Ucrania de repente nos ha puesto frente a una realidad que ese optimismo nos había hecho olvidar. Y es que con la infraestructura de generación de energía renovable que hoy hay disponible, no llegamos a atender ni la demanda industrial ni la demanda de los hogares. Sí, mira, aquí sacas dos temas que son muy importantes y además es que el primer comentario que haces es muy pertinente. Es decir, oiga, pero es que no se está financiando también las renovables con X miles de euros, de millones, el número que queramos dar cada año en España o en el mundo. Pues sí, efectivamente. Pero aquí hay una cuestión muy importante y es la de madurez tecnológica. Es decir, la primera central nuclear del mundo se construyó hace aproximadamente 70 años. Es verdad que esas centrales nucleares en Reino Unido y en Francia, por decir los ejemplos más cercanos, tenían un uso dual, es decir, servían para generar electricidad, pero también podían servir para enriquecer determinados isótopos que se podían utilizar para bombas atómicas. Entonces, bueno, ese desarrollo hizo que tuviera mucho interés por parte de algunos países, principalmente Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.
la realidad que vemos es que la nuclear subió mucho y subió muchísimo, se construyó muchísimo después de la primera crisis del petróleo en los años 70, en los años 80 se siguió construyendo muchísimo y a partir de ahí empezó a llegar el petróleo barato. Y ese petróleo barato hizo que se pararan decenas de proyectos nucleares en todo el mundo porque ya no eran rentables. También es verdad que muchos llevaban financiación americana y el cambio de algunas monedas respecto al dólar bajó. En el caso de España fue flagrante, la peseta y el euro. Pero si nos ponemos en el número, por ejemplo, del año 96, en el que la nuclear generaba el 17,5% de la electricidad de todo el mundo, desde ahí lo que se ha visto es una pendiente paulatina, pero inexorable de bajada, y a día de hoy, desde ese 17,5%, nos encontramos en el 10%. Es decir, la nuclear cada vez ha ido suponiendo menos energía de la del mundo. Aproximadamente la energía que genera hoy la nuclear en todo el mundo es comparable a la que generaba en el año 2005-2006. Es decir, han pasado 15, 17 años y las empresas que se dediquen a la nuclear, el lobby nuclear, etcétera, no ha sido capaz de que se genere a día de hoy más energía de la que se generaba hace 17 años. Eso me lleva a la segunda parte del comentario que yo te decía, que por introducir un tema nuevo, que es el de las renovables, que ya ha salido y que creo que es interesante tratarlo con cierta profundidad, porque creo, vamos, salvo que tú digas lo contrario, que eres el experto, creo que a día de hoy sigue siendo la única alternativa que tenemos para combinar el cuidado del medio ambiente y el desarrollo industrial, económico, etcétera, por generación energética, ¿no? Sí, perdona, es que antes me he enfrascado con contarle un poco al oyente cuál ha sido la historia más o menos de la nuclear, así brevemente en potencia instalada, pero lo que quería incidir es que, por ejemplo, si nosotros vemos cuál ha sido el precio de la energía solar o de la energía eólica, cuál ha sido su variación solo en los últimos 10 años, solo desde el año 2010, 2011 a esta parte, la energía eólica cada instalar la misma potencia de energía eólica nos cuesta la mitad de lo que nos costaba en el año 2010. Esto es a lo que llamamos madurez tecnológica. Es decir, tú inicias una empresa, tú inicias un producto, le metes dinero, en este caso le metes dinero público, subvenciones, primas, etcétera, y has conseguido que en 10 años te cueste la mitad. Pero es que en el caso de la energía solar fotovoltaica, la que en España, bueno, fue flagrante porque las ayudas se pusieron muy mal y luego se quitaron muy mal y, bueno, fue todo bastante mejorable, pero los precios han disminuido un 85%. Un 85%. Esto, A mí me gustaría que quien nos está escuchando piense que compraba hace 10 años por 100 euros, que hoy le cueste 15, vamos a decir, para darle el mismo servicio. Había muchas cosas que hace 10 años eran útiles y hoy no. Pero algo que sea igual de útil hoy que hace 10 años y te cueste un 85% menos, es complicado de encontrar. una clarificación, Eloy. Hablas de una reducción del 80% del coste de producción antes de intervención estatal. Es decir, lo que te cuesta hacerlo. Eso es, yo hablo de los costes, hablo de lo que cuesta la electricidad. Otra cosa es si tú lo has puesto y te está pagando el Estado mucho porque la red está muy baratita y te da poco, es el coste, se llama, si alguien tiene mucha curiosidad, LCOE, el COE, Levelized Cost of Electricity, que es una manera de decir todo lo que yo genero de electricidad dividido entre todos los costes que tiene para mi planta generar esa electricidad. Al final, ¿a cuánto genero el kilovatio hora, verdad? ¿A cuánto lo estoy generando? Mi duda o mi curiosidad no estaba tanto en lo que es la infraestructura, que creo que es importante, sino en que y por encuadrarlo dentro de la serie, es que la guerra de Ucrania nos ha puesto frente a la realidad de que no generamos la energía que consumimos a través de fuentes renovables. Ah, sí, sí, perdona, que me había dejado la otra parte de tu pregunta, porque en la primera, con lo que quería concluir es con que esa ayuda y ese dinero estatal que se ha puesto, no solo en España, en muchos países del mundo, lo que se ha puesto en renovables, oye, por cuestiones, y las renovables no son ni mejor ni peor, pero por cuestiones tecnológicas y por cuestiones de diseño, son muy sencillas, pues al final ha dado este resultado que os comentaba en reducción de precios. El dinero que se ha puesto en nuclear ha ocurrido lo contrario. Los proyectos nucleares son cada vez más caros
porque también es verdad, cada vez son más seguros y las centrales que se construyen hoy no tienen nada que ver en niveles de seguridad con las centrales que tenemos en España, que están rondando los 40 años. Pero eso no ha llevado acarreado una disminución en precios, sino todo lo contrario. Por lo tanto, en este caso, como el dinero público no es ni infinito, ni, bueno, principalmente no es infinito, la idea sería, ¿dónde lo tenemos que poner? Pues mira, cada país donde quiera, pero yo personalmente, siendo un defensor a ultranza de las energías renovables, yo a día de hoy estaría en contra de que se subvencionaran con las primas que se hicieron hace unos años en España de nuevo las energías renovables. ¿Por qué? Porque no les hace falta. Es decir, se gastó un dinero, sirvió para algo, las plantas que se construyeron en aquella época siguen recibiendo la prima porque se pagaron a los precios de aquella época, pero las plantas que se están conectando hoy, solares y eólicas, no reciben ni un euro de financiación pública y ya os digo que yo sería el primero que estaría en contra de que lo hicieran porque son suficientemente rentables. Entonces, volviendo a la pregunta, y perdona porque parece que insistía mucho sobre este tema, ¿qué ha ocurrido? Pues que íbamos por un muy buen camino. En España el año pasado aproximadamente la mitad de nuestra electricidad vino de fuentes de origen renovable, pero claro, la otra mitad no. Y si llegamos a un conflicto que en España no solo nos ha llegado por precio, pero a otros países les va a llegar por nivel de suministro, si llegamos a un conflicto, si tú tienes un banco con 4 patas, 2 de ellas son renovables y 2 de ellas no, y te empiezan a quitar una y luego te quitan la otra, pues tú podías presumir mucho de tu banco con 2 patas renovables, pero es que le hacen falta 4. Aquí quiero subrayar una cosa que has comentado. En España el 50% de la energía es de origen renovable, De la electricidad. de la electricidad. Buena matización esta. Porque claro, estás excluyendo, por ejemplo, los coches. Y la electricidad supone en torno al 25% de nuestro consumo energético total. Vale, es que esta es una matización muy importante, Sí, Eloy, porque además antes has dicho cifras, por ejemplo, el 80% depende de la energía que consume el mundo. Energía, no electricidad, es de origen fósil. Y yo sí. conocía esta cifra del 50% de la electricidad. De la Claro, electricidad, claro. claro, Es es que que, o sea, por una parte, el 50% de nuestra electricidad está muy bien, porque hace tan solo en el año 2000 ese número dependía básicamente de la hidroeléctrica, 15-20% en función de si el año era bueno o malo, con lo cual en electricidad lo estamos haciendo muy bien. Tenemos un plan nacional integral de energía y clima que nos pone para el año 2030 en el entorno del 70 y pico por ciento de electricidad. Pero ojo, cuidado con dormirse en los laureles, porque luego tenemos ese otro 70 y pico por ciento largo, que es transporte principalmente, que son usos industriales y que son calefacciones, por citar 3 de las más importantes, que no están electrificados y que siguen consumiendo energía, y esta energía es eminentemente de origen fósil. con lo cual, por ejemplo, la electrificación del transporte, la adopción, que además se está haciendo, de verdad, de forma, yo no sé si forzada en la palabra, pero sí hay una política pública evidente de acelerar los tiempos de sustitución del coche de combustión interna, el motor, porque son coches, camiones, Ujú, es todo, por el eléctrico. Este proceso de electrificación conducida desde arriba, vamos a llamarlo así, ujú. formaría parte, de hecho debe de formar parte de una política estratégica de protección de los mercados, ahora sí, energéticos en su conjunto, europeos, ¿no? Por el retrato que tú nos estás haciendo. Lo que es la producción energética, eléctrica, vamos en el buen camino, pero eso hay que, insisto, desde el punto de vista ahora geoestratégico, ni político, ni medioambiental, el geoestratégico. Sí, a ver, está claro que una de las partes más importantes, yo siempre digo que la transición energética es posiblemente uno de los retos más importantes a los que se haya enfrentado el ser humano, tanto por su magnitud como por la escala de tiempo en la que está ocurriendo y tenemos que responder. Entonces, tenemos 3 patas que hacer frente. La primera de ellas es la electrificación de todos los consumos de energía, o de prácticamente todos los consumos de energía. Entonces tenemos que electrificar calefacciones, tenemos que electrificar las industrias que se puedan, tenemos que electrificar el transporte hasta donde se pueda. Lo que no se pueda, pues ya lo comentamos luego o lo dejamos para posteriormente. Entonces, en este caso, pues sí, todos los países vemos desde la Unión Europea, por ejemplo, que tenemos políticas líderes en este ámbito, que se está potenciando el cambio a vehículo eléctrico, que se está potenciando, por ejemplo, el cambio a bombas de calor para la calefacción y refrigeración de las viviendas, por ejemplo, que hay proyectos muy
interesante sobre electrificación en industrias, porque al final es lo que tú comentas. Por cada unidad de energía que dejemos de producir o de que dejemos de producir de origen fósil, vamos a necesitar su equivalente, que no es exactamente uno, de electricidad. Aquí que Y sí, no, iba a dar una pincelada. Tengo los datos del año 2021, por ejemplo, ya que has mencionado el coche eléctrico, de cuánto han supuesto los coches eléctricos sobre el total de coches que se han vendido en ese país en el que corresponda. En Noruega, porque siempre nos gusta compararnos con los que están arriba, está en el 86%. Es decir, si tú conoces a un noruego y te dice me voy a comprar un coche, con casi total seguridad es un coche eléctrico. Y ojo, no hablo de híbridos, ¿eh? Eléctrico puro 100%. sí, pero esto lo pagan con los recursos que les da el petróleo. Vale, claro, por eso me gusta poner el ejemplo de Noruega para que veamos que no es muy buen ejemplo. También el modo de vivienda es muy de casa individual, mientras que en España muchos vivimos en grandes bloques, por tanto no tenemos garajes ni puntos de carga. En España estamos en un 8%. Un 8% de penetración de vehículo eléctrico frente al total. Pero es que por compararnos con Portugal, por ejemplo, donde el salario medio es inferior, están en el 20%. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo algo raro, algo estamos haciendo mal. Por continuar con la broma, que es una broma, es verdad que en el caso noruego es transparente, son ayudas públicas. Es que al coste de un vehículo le eliminan todo lo que es carga pública, lo eliminan, con lo cual un coche eléctrico, que es mucho más caro en producción, como al coche de combustión interna no le has eliminado las cargas públicas, se te igualan los costes y luego un poder adquisitivo mucho, mucho más alto. Antes de que me está pidiendo Álvaro la palabra, no sé si he dicho algún disparate, ahora me corrige si lo he dicho, Álvaro. Además, yo quería aprovechar antes de que te fueras o te canses, que soy consciente que nos alargamos, porque además tú eres especialista en acumulación. Ujú. Y uno de los problemas que desde mi profunda ignorancia yo veo en todo esto que estamos hablando de, bueno, pues la solución estratégica, política, medioambiental, todo parece que pasa por electrificar. Ujú. Y desde mi punto de vista de persona educada, pero del público en general, el gran problema de la electrificación es almacenar. Porque el Sí, petróleo, el petróleo está claro. De hecho, el y petróleo es una forma de almacenar. desde luego, desde luego. Y además, si descubriéramos la solución mágica para quemar gas, por ejemplo, sin que contaminara absolutamente nada, y esa solución no existe, no tendríamos problema porque una central de gas es tremendamente versátil en cuanto a arrancarla y pararla, o subir y bajar potencia. De hecho, son las que hacen esa labor en todo el mundo. Pero claro, tenemos que combinar. El problema es, como tú dices, cualquier persona educada lo ve. El problema es que tenemos que combinar unas fuentes que en gran parte no son gestionables, es decir, tú puedes predecir con bastante, vamos a decir, con bastante exactitud cuáles van a ser las horas centrales de generación fotovoltaica e incluso a mediana escala puedes saber dónde va a soplar viento y dónde no y con qué frecuencia, pero claro, la variabilidad, perdón, sigue estando ahí. Y de hecho en la solar está clara, ¿no? Pues de noche es de cajón, no se va a generar mucha energía solar. Sí se genera parte porque hay unas ciertas acumulaciones. Entonces esto en lo que nos pone es en la necesidad imperiosa de modificar el sistema eléctrico y una de las partes más importantes es este almacenamiento, sí. Y tú, que entiendo que es tu área de investigación, o una de ellas. Es una de mis áreas, sí. El almacenamiento, en este caso, de energía solar térmica, porque yo hasta ahora cuando he dicho solar siempre he dicho fotovoltaica como coletilla, que es la que se pone mayoritariamente en los tejados y que genera electricidad directamente, pero hay otras formas de solar que son térmicas, desde esos paneles negros con cristales que lo que te dan es agua caliente, bueno, pues otro tipo de térmica de alta temperatura en la que se puede generar electricidad. Se calienta tanto el sistema que podemos producir vapor de agua y generar electricidad. Ahí hay, por ejemplo, un nicho de almacenamiento, es decir, pues lo que caliente, en vez de generar la electricidad ahora al 100%, pues me guardo un poquito y la voy generando durante toda la noche, que sé que va a haber otras fuentes que fallen. Tenemos, por ejemplo, el almacenamiento, el más habitual y el que lleva lustros en España ya instalado, son los bombeos hidráulicos. En vez de tener solo un embalse, tener dos y jugar con subir y bajar el agua en función de cuando necesites energía o cuando te sobre energía eléctrica.
Pero sí, ahí dabas una de las partes más importantes. Por decir alguna más, pues otra será poner sistemas de gestión de la demanda. Es decir, que tengamos, por ejemplo, tú cuando tienes una nevera, la nevera no está constantemente consumiendo energía, sino que arranca para el motor. Esto se oye muy bien en las Mm. viejas y en las nuevas pues ya no tanto, afortunadamente. O por ejemplo el vehículo eléctrico. En España tenemos en torno a los 30 millones de vehículos. Si esa flota tiene cargadores inteligentes que puedan cargar el coche principalmente en las horas en las que más generación hay, que coinciden con las horas en las que el precio es más barato, pues harán una ayuda tremenda al sistema. Los electrodomésticos lo mismo, ¿vale? En vez de eso que se decía, es que ahora va a haber que poner la lavadora a las 3 de la mañana, ¿verdad? Que se oía mucho. Bueno, pues esto no tiene ningún sentido. Pero si yo tengo un sistema de bomba de calor en casa y puedo hacer que caliente o enfríe, puede jugar con un plazo de 1 hora, por ejemplo, pues eso es muy útil a nivel de sistema eléctrico. Y bueno, hay muchas otras más opciones, pero yo creo que las dejamos aquí por no alargarnos. Yo, como se nos está yendo el tiempo y hoy no tenemos a Javi, que es el que pone orden en el gallinero, porque es el único que tiene sentido común, sí quiero lanzarte dos cuestiones para tampoco tenerte aquí todo el día, que suficiente ya nos has aguantado. Una es, en el contexto actual, con el grado de madurez tecnológica que has comentado, con la guerra y con lo que la guerra ha traído hasta nuestra opinión pública. ¿Dónde queda el Acuerdo de París, por ejemplo, de la cumbre del clima? Es decir, Ujú, se nos ha olvidado los compromisos a los que los países llegaron en París, creo que fue en ujú, el año 2015 o 2016, o no se nos han olvidado. Punto uno. Punto dos, sí me gustaría que comentaras, porque creo que es interesante, la teoría del decrecentismo o de acoplar el desarrollo industrial y económico a la generación de energía y no al contrario. ¿Mm? Es decir, son dos cuestiones muy distintas, no sé si necesariamente muy distintas, pero creo que están relacionadas, pero que sí me gustaría, como vamos muy mal de tiempo, que pudieras... que abriéramos dos melones que dan para un programa cada uno. Efectivamente, vamos a abrir dos melones que no Vale. vamos a cerrar, pero bueno, por lo menos lo comentamos. Bueno, pues mira, yo casi telegráficamente, Acuerdo de París. Es un acuerdo muy ambicioso, la primera vez que todas las naciones se ponen de acuerdo en, bueno, pues en esos estándares, en esos niveles, no superar los 2 grados centígrados y hacer todos los esfuerzos posibles por no superar 1,5. La realidad es que el 1,5 ya lo tenemos prácticamente comprometido. Tendría que ocurrir algo, bueno, no lo sé, un cataclismo para que no superáramos ese 1,5 grados y la verdad es que las tendencias nos marcan que podamos acabar en el entorno de los casi 3 grados centígrados para final de este siglo. Eso hay que decirlo y hay que divulgar sobre las implicaciones que tiene en cientos de millones de refugiados, en billones y en trillones de euros o de dólares de gastos para todos los países, sin alarmar, pero tampoco sin quitar importancia a las cosas que realmente la tienen. En este contexto en concreto, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que llegamos al punto en el que en Francia, en el que en Alemania, en el que en algún otro país que es más pequeño, están dudando si van a poder tener un suministro garantizado eléctrico o de gas este invierno. Y claro, pues, lógicamente, si alguien, es verdad que quien sufre y si alguien se para será la industria, ¿no? Pero si lo ponemos de cara al consumidor, entre tener mi casa caliente o quemar gas, pues tengo que decantarme por tener mi casa caliente. Y entonces esto es urgente y hay que dar respuesta a lo urgente. Pero lo urgente no nos debe hacer perder de foco lo importante. Y lo importante es seguir con políticas de transición energética que nos hagan que esto no nos vuelva a ocurrir y que se fomenten las renovables, la electrificación, el aislamiento de las viviendas, la eficiencia en industrias, la reducción de consumo energético, etcétera. Y si quieres, ya unimos con reducción de consumo energético, Un, no se- porque... un ¿Sí? segundo, Eloy, aquí, porque quiero, y además va a ser una respuesta muy rápida, creo yo. Eh, Hoy en día casi todos los que estamos más o menos educados y nos movemos en ciertos ambientes así culturetas o como lo quieres llamar, estamos en Twitter y en Twitter tenemos una colección muy larga
de tuiteros, algunos de ellos por lo menos con la apariencia de seriedad, que ponen en cuestión que lo serio sea tan serio. Es decir, que bueno, pues el cambio climático, mira, no, en realidad estamos en una glaciación, he leído por ahí. O sea que nos estamos calentando, pero dentro de un proceso más largo, como son muchos años, hablamos de enfriamiento. A ver, en realidad no estamos seguros, los propios científicos no están seguros del ritmo del calentamiento. Entonces, por hacerte una pregunta breve, dentro de la comunidad científica, ¿hay alguna duda acerca de que, primero, el calentamiento global como proceso y el ritmo que se está produciendo? Y segundo, de que el proceso de calentamiento global es fundamentalmente de origen humano derivado de la explotación de hidrocarburos. Parece una pregunta muy boba, pero no quería perder la oportunidad de que es que realmente el proceso de intoxicación en Twitter es que es muy serio, es una cosa muy seria. Entonces, aprovechando que tenemos un ingeniero, breve y contundente. Podemos poner con preámbulo, la concentración actual de CO2 es la mayor desde hace 2 millones de años. Eso está medido. La temperatura actual es la más alta de los últimos varios miles de años. Eso está medido. Y el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que publicó en agosto del 2021 el último informe sobre las bases científicas, hizo un informe de 4.000 páginas. Y en el resumen te responde a tus dos cuestiones con una palabra: inequívoco. Es la primera vez que el IPCC utiliza la palabra inequívoco para decir que el calentamiento global existe y que la influencia humana sobre ese calentamiento es inequívoca. Ha causado el efecto humano entre el 100 y el 110% del calentamiento, enlazando con lo que dices que posiblemente, posiblemente no, que estaríamos en una época geológica en la que deberían disminuir muy paulatinamente las temperaturas y están aumentando. Por lo tanto, los efectos naturales son, incluso van a la contra de lo que estamos observando. Y yo creo que el IPCC, después de 5 informes en los que habla de porcentajes, probable, muy probable, casi seguro, en este informe ya dice inequívoco. Entonces, el problema de Twitter, en el que yo también me manejo bastante, es que es como tener a ese amigo raro que cree en cosas raras, o a ese cuñado que solo le ves en las bodas y que te viene con, pues eso, que si el hombre no llegó a la luna, que si los chips, que si Miguel Bosé, si nos está oyendo, un saludo. Pues es que es como tener a ese cuñado todos los días, constantemente. Y claro, eso da una idea a quien pase por ahí un poco extraña. Y la segunda de las... me hacías esas preguntas y luego era con la de Álvaro, ¿verdad? No sé Sí, si bueno, queréis comentar algo. este es el que yo tenía en mente. Sí, como es que te veía que a lo mejor venías por ahí, y en este caso, bueno, pues tenemos que hablar de muchos otros cálculos que se empiezan a hacer, porque no es fácil decirle a vosotros que estáis, por ejemplo, en ciencias políticas, no es fácil decirle a un experto en ciencias políticas: cálculame el número de regímenes totalitarios que van a salir en el mundo como consecuencia de la falta de agua y de las migraciones. Eso, vamos, a mí se me hace un mundo calcular eso. Pero claro, si se te dan X regímenes totalitarios en los próximos 80 años, de cualquier signo uno u otro, o cosas nuevas inventadas, que lo que vayan a hacer pues sea imponer regímenes de terror, te estoy hablando de conclusiones, o sea, de cuestiones que puedan ser más complejas de determinar. Luego hay otras que son muy fáciles de determinar, que es cuántas olas de calor, o con qué frecuencia van a aparecer, con qué intensidad. Y, por ejemplo, el Banco Mundial tiene estimado que para 2050 habrá entre 50 y 120 millones, 50 y 120 millones de personas refugiadas debido al clima. Ponle números económicos a eso, económicos y sociales y en vidas y de todo. Hace unos años, creo que fueron del 2018, vimos 2 informes de agencias federales de Estados Unidos que decían que los costes de cumplir con el Acuerdo de París eran equivalente aproximadamente a los gastos de los daños del cambio climático de en torno a 5 y 10 años. Perdón, en torno a 5 y 20 años. Es decir, que los costes de no hacer nada nos van a costar una cantidad en torno a 5 y 20 años, que será lo mismo que nos costaría reaccionar ya. Por lo tanto, es verdad que es un debate, pues bueno, mucho más enfangado
en el que hay que hablar de muchos artículos, en el que siempre que alguien cita algo, pues hay que ver la metodología y demás. Es complejo. Tampoco querría liarme mucho más, pero vamos, deciros que en la comunidad científica no hay ninguna duda de la imperiosa necesidad que se viene a llamar, con razón, emergencia climática, de reducir las emisiones de CO2 lo antes posible. Fíjate, Eloy, y además aquí nos permites hacer un puente con la segunda pregunta que te hacía Álvaro, porque has puesto el dedo en la llaga. El proceso de cambio climático, una de las consecuencias que tiene, aparte de que al final moriremos todos, por simplificar, eh, es que genera empobrecimiento. Las distorsiones climáticas que se están produciendo, la desertización, las lluvias monzónicas fuera de tiempo y fuera de proporción, todo esto genera pobreza. Bien, pero por otro lado, y aquí es una pregunta o una afirmación, no lo sé, la descarbonización acelerada, porque hemos tomado la decisión de acelerar lo más rápido posible el proceso de descarbonización, también puede generar, como mínimo, una ralentización del crecimiento, especialmente en la economía en desarrollo. Porque los europeos lo tenemos relativamente fácil. Pero claro, vete tú a explicarle a un chino todavía, a un indio o a un africano. Este es el argumento no, mire usted, deje de conducir el coche para llevar la comida al mercado porque contamina. Y claro, usted no se puede comprar uno eléctrico, con lo cual pues vuelva al burro. No sé, estoy poniendo un ejemplo, o vaya usted andando. Estoy poniendo un ejemplo muy, muy dramático. Entonces, tú, porque a eso se refería Álvaro con lo de crecimiento. La transición energética tiene un coste en términos de ralentización del crecimiento económico, sobre todo para países en vías de desarrollo, que son los que están creciendo más rápido y los que están incrementando en mayor medida el índice de contaminación. Entonces, ¿cuál es, desde el punto de vista de un ingeniero que se dedica a la producción, a investigar la producción de energía, cuál es la solución al nudo gordiano? ¿Es posible descarbonizar sin decrecer? Y si vamos a decrecer, ¿cómo podemos decrecer mejor? Aquí hay dos preguntas. La primera que haces sería, bueno, pues este otro razonamiento que hablamos de ciertas tendencias, y luego la de Álvaro, que parece que no va a llegar nunca, del decrecimiento. Obviamente las transiciones hay que planificarlas, y yo creo que la gente entiende muy bien que si tenemos una central térmica de carbón que está contaminando el planeta en general, pero también matando a los vecinos en particular que viven cerca de ella, o a una mina de carbón, pues si esa mina y esa central de carbón están dando trabajo, me invento un número, a 5.000 personas, pues obviamente tú no puedes cerrar de seco la fuente de sustento de 5.000 personas en una determinada comarca española, la que sea, porque te la cargas a esa comarca española. Entonces, hay que hacer esas transiciones con cabeza. Y habrá que plantearlas como, bueno, pues en parte como se están planteando. Me comentabas también el tema de países en vías de desarrollo, en los que, bueno, pues la cuestión tampoco parece tan sencilla, pero es que ahí, fijaos que estamos hablando del nivel que uno de las causas de muerte bueno, por causas, vamos a decir, creadas por el ser humano más allá de conflictos, es la contaminación atmosférica. Y es la contaminación derivada ya no de quemar carbón en una central térmica a 3 kilómetros de tu casa, sino de quemarlo dentro de tu casa, dentro de tu cabaña o cerca, y de quemar excrementos de animales, que es una de las fuentes energéticas principales de la mayoría de regiones de las que están menos desarrolladas. Bueno, pues estamos pensando, ¿verdad?, en sudeste asiático, estamos pensando en África. Aquí hay ejemplos que son maravillosos de cómo, por ejemplo, la energía solar, fotovoltaica en este caso, que es muy modular. Bueno, ya todos vemos paneles solares en las grandes cadenas, ¿verdad? Vas al IKEA, al Leroy Merlin y las ves ahí. Bueno, pues cómo poner 3 o 4 panelitos de esos ha solucionado, ha empezado a ser la solución, por ejemplo, de centros de salud o de hospitales en África que no tenían ningún tipo de electricidad y que tenían que atender urgencias, partos por la noche a la luz de las velas, sin equipamiento que pueda estar funcionando, porque de hecho no tienen conexión eléctrica. Esas grandes redes de interconexión, cuando a alguien se le ocurre alguna maravilla de tecnología, la fusión nuclear, pero vamos a ver, alma de cántaro, cómo
llevas esa energía de un reactor que pongas de fusión nuclear en Accra al resto de Ghana? ¿Cómo la llevas? Si, bueno, y además he puesto Ghana, que es uno de los países más desarrollados de África. ¿Cómo la llevas? En Somalia, si vas a tirar líneas de cobre y te las van a quitar al día siguiente. Bueno, pues en este caso, obviamente los países desarrollados tenemos mucha influencia y mucha responsabilidad en la situación en la que están, pues tenemos que tomar también cartas en el asunto y ayudarles a que puedan desarrollarse, a que puedan consumir más energía y a que puedan hacer todo eso de una manera limpia, sin contaminarse ellos mismos y sin seguir quemando el planeta. Y Álvaro, el pobre, que está aquí esperando a su respuesta, la siguiente sería la del decrecimiento. Obviamente, pues nadie en su sano juicio va a decir que tiene que decrecer una persona, vamos a decir, al azar, que está viviendo en Somalia, en Sudán, en un país que está por debajo de niveles de desarrollo asequibles. El decrecimiento, en realidad, bueno, pues es una teoría que tiene muchas aristas y que, si tuviéramos que resumir en una frase, lo que propone es que vivir con menos puede ser vivir mejor. Aquí no nos está hablando de eficiencias, no nos está hablando de electrificación, sino que directamente nos está hablando de que vivir con menos puede ser vivir mejor. Y personalmente yo creo que esa propuesta, si se llevara a cabo en desde un individuo hasta una familia, una región, un país, es una propuesta, tremendamente positiva. Pero claro, es una propuesta que hay que vender ilusionando y convenciendo. Y yo la mayor pega que le pongo a cuando veo, bueno, pues determinados adalides del decrecimiento es que no la venden ilusionando, la imponen intimidando. La imponen diciendo vas a decrecer sí o sí, tu nivel de vida o tu consumo energético va a tener que ser un 70, un 80, un 90% al nivel actual, o si no, ¿sabes? Son apocalípticos, son esos discursos de arrepiéntete y conviértete. Y entonces yo creo que así poco se gana, porque no olvidemos, estamos en una sociedad tremendamente consumista y tremendamente capitalista, a la que le estás diciendo no te compres un iPhone nuevo porque vas a vivir mejor si no te lo compras. Y este discurso, a no ser que lo impongas por la fuerza, que espero que nadie lo esté proponiendo, ya digo, me parece tremendamente positivo y utópico, pero tiene que enamorar, no imponer. Pues oye, Macron no te ha hecho caso, ¿eh? Macron nos quiere asustar. Y esto no es el Adalaide que teníamos todos en la cabeza. Bueno, yo creo que, por supuesto, no hemos ni siquiera rascado la superficie del debate en sí, pero por lo menos esperamos que a los oyentes les hayamos inducido a pensar, a haber generado preguntas dentro de las capacidades limitadas que tenemos dentro de una hora. Eloy, ha sido fantástico. Nos vamos encantados. Tú tienes un problema, que es que te llamaremos para que vuelvas. ¿Quieres es que me escribe, me dice, me hace así, me dice Eloy Sanz en Twitter, que no me la sé. ¿Cuál es tu? Dila tú, ¿cuál es tu? Bueno, es el mañana, pero como Twitter no admite ñes, ya ves tú, lo pongo con NY, con lo cual si pones en Twitter Eloy Sanz, salgo yo. No hay muchos Eloy Sanz. Pues desde Culturas Políticas, además, Eloy tiene un Twitter muy interesante, y siendo compañeros de institución, siendo los dos profesores en la Rey Juan Carlos, yo le descubro por Twitter, no le descubro por la Rey Juan Carlos, que es una institución monstruosa y claro, no nos vemos. Así que invitamos a los oyentes a que sigan a Eloy. Invitamos a Eloy a que nos siga a nosotros en, ¿cómo se dice, Álvaro? ¿Cómo es nuestro título en Culturpol? Culturpol en Twitter. Quedas emplazado a volver. Esperamos que hayas estado a gusto. Nosotros nos lo hemos pasado bomba. Y pues nada más por hoy. Continuamos con nuestra serie sobre la crisis de invierno o crisis estructural en las próximas semanas. Y hasta la próxima.